Buena vida a todos y todas, agradecida con la Universidad Bolivariana por permitir el espacio para conversar amenamente sobre lo que es la salud colectiva. La salud colectiva, que es un movimiento que lleva el orgulloso sello de ser un movimiento latinoamericano. Es un movimiento que se erige para hablar sobre las desigualdades en salud y en el cual se hace manifiesta una visión de salud que se compromete con la lucha de las desigualdades. Es por ello que he denominado esta presentación Aproximación a la salud colectiva o una afiliación a la militancia del vivir bien en socialismo. En primer lugar, quisiera referirme en el contexto de una visión histórico-social, referirme al contexto capitalista o a la formación económica social en la cual estamos para poder entender cómo eso tiene una expresión concreta en el campo de la salud. En primer lugar, hablar de la visión que está prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sobre salud en sus artículos 83-84, en donde se establece que la salud es un derecho social fundamental y que tiene como características la universalidad, la gratuidad, entre otras. Poder alcanzar un sistema de salud y una salud con estas características supone la superación de la formación económica social del capitalismo y enrumbarnos hacia la construcción del vivir bien, que es lo más cercano al pensamiento de la salud colectiva y está en perfecta consonancia. Esto supone que la concepción de salud que actualmente transitamos, en la cual estamos inmersos, se coloca en tensión permanente, puesto que es una salud que está modelada, si se quiere, por una visión capitalista y una visión que está muy tutelada por lo que es el desarrollo del modelo médico hegemónico, que está fuertemente vinculado también a la visión imperialista y a la visión colonialista, cuya expresión económica es el capitalismo. Después del socialismo real y de la irrupción de las corporaciones médicas en salud, se dio en el ámbito de la formación en salud la estructuración o la domesticación del pensamiento médico en función de la realización económica de esas grandes transnacionales. En tal sentido, la educación, así como otros mecanismos que fueron llamados por Louis Althusser como los aparatos ideológicos del Estado, se fueron configurando de forma tal de poder asegurar la reproducción o a través de la ideología de poder prestarse a la reproducción de ese sistema erigido a través del modelo médico hegemónico. En tal sentido, también es importante puntualizar de que esta forma de concebir la salud también es el resultado, es decir, la forma capitalista de concebir la salud asociada solamente a lo que es la corporación del complejo médico industrial, es también el producto del agotamiento de un sistema que está en crisis y que ha sido descrito por Edgar Morin como la mundialización de los males de la globalización, la occidentalización y el desarrollo. Esta modernización, entre otras cosas, legitima el sometimiento de los ciudadanos a procesos productivos aceptados pasivamente ante la incuestionable normatividad científica. Eso no nos es ajeno en el campo de la salud, puesto que, como ya he dicho, la forma en la cual estamos estructurando nuestro pensamiento en salud y cómo concebimos la salud está fuertemente marcada por esas improntas que deja el sistema capitalista. Ese sistema capitalista que, según el pensamiento de Irving Wallerstein, está estructurado de forma tal de que algunos países están relegados a su rol de ser enclaves del capitalismo o de producción de materias primas, mientras que otros países aseguran ese colonialismo o esa visión imperial del mundo, articulándose en algo llamado el sistema mundo, en el cual se acrecentan estas diferencias del capitalismo. Esta forma de incorporar el sistema mundo y a través de la irrupción de las grandes transnacionales han asegurado la introducción externa de tecnologías de capital intensivo como formas de colonialismo, ¿no?
Y como ya he dicho, dejando relegado a los países del mal denominado tercer mundo como enclaves de la producción capitalista en una visión también desarrollista, si se quiere. Esto, entre otras cosas, tiene una expresión concreta en la forma de la producción del conocimiento, de lo cual es nuestro deber hacer esa reflexión. Y ello produce una ciencia fragmentaria que está por demás articulada a esa forma de producir salud. Es una ciencia que es funcional a la realización del capitalismo. Esto está fundamentado en lo que es lo que es conocido como el complejo médico industrial, que tiene como sectores fundamentales una industria de base química y biotecnológica, una industria de base mecánica, electrónica y de materiales, y en la base de esta estructura se encuentran los sectores prestadores de servicio, que a su vez también están articulados con todo un sistema de producción de necesidades asociadas a la comunicación y a los mecanismos de ideologización, en lo cual la academia y los medios de comunicación asumen un rol fundamental en la condición de generar en el imaginario la conformación de un sistema de necesidades que muchas veces no son propias, sino que son el resultado de la articulación de esa visión medicalizada a través de estos aparatos económicos. De tal forma que el sistema mundo expresado en el complejo médico industrial hace que en función de este complejo médico se desarrolle lo que es nuestro proceso de formación. Ese sistema biomédico se articula de forma tal al sistema capitalista y produce un sistema de explotación económico de la enfermedad, que está centrado en una única visión de lo que es la salud, que responde más específicamente a una visión eurocéntrica de cómo se percibe la salud, desconociendo todo un cúmulo de sabidurías que están presentes en otras culturas que son distintas a la cultura occidental y de las cuales no se articulan estos sistemas de producción capitalista. Es así como nuestros saberes ancestrales son desconocidos por esta forma de entender una ciencia única, una ciencia dogmática, una ciencia fragmentaria, que no incorpora otras formas de racionalidades y que se fundamenta específicamente en esa visión objetiva, en esa visión libre de neutralidad, en esa visión única y en esa visión dogmática que asume la ciencia bajo el paradigma de la racionalidad. De forma tal que existe un cruce entre lo que es el campo económico y el campo de la salud, en lo que en cuya intersección se produce lo que Enrique Dussel llama una coyuntura antinormativa. Es una coyuntura antinormativa porque no es propiamente, esa normatividad no está dada en función de una racionalidad por los propios usuarios, sino que responde a esa lógica económica y pasa a ser en eso una lógica antinormativa. Es pues una imposición simbólica que pretende hacer de la medicina occidental una ciencia única y verdadera, desconociendo las otras formas de conocimiento y limitando el diálogo de saberes. De forma tal que este tipo de ciencia ya llega a un punto del agotamiento, porque tiene unos límites y porque, a pesar de ser la ciencia autoproclamada como única y como objetiva, no ha logrado, y por ser una ciencia que es producto de la expresión de este capitalismo y que se fundamenta en las desigualdades, no ha podido explicar cómo es que, bajo estas únicas formas de entender al mundo se sigue reproduciendo la desigualdad y se siguen produciendo patrones diferenciales de enfermedades dentro de una misma población. Es decir, cómo es que las personas que viven en Delta Macuro o las personas en unas comunidades indígenas del Amazonas tienen perfiles diferenciales a las personas que viven en Caracas, pero dentro de la propia Caracas, cómo es que es distinto enfermar
en Prados del Este que en Petare. Eso, el pensamiento clásico, el pensamiento hegemónico al calco del sistema capitalista, no lo ha podido explicar porque, como ya he dicho, se ha presentado un agotamiento de estas formas de entender el mundo. Es por tanto necesario acudir a otros paradigmas que puedan transitar en una interfase hacia esa condición de incertidumbre o hacia esa condición de complejidad del hecho social, de la salud como un hecho social. En otras presentaciones han tenido la oportunidad de comprender a través de la óptica del materialismo histórico cómo es que entendemos la salud bajo una forma diferente. Ya he dicho que la medicalización tiene impactos en la forma de reproducir nuestro conocimiento y cuando hablamos de medicalización nos referimos a una dependencia social a la normatividad de la prescripción médica y a la anulación de la responsabilidad individual y de la autonomía de los individuos, que es descrito por Noguera en base al pensamiento de Illich sobre la destrucción de la potencialidad cultural que radica en ese diálogo de saberes que intentamos llevar a cabo dentro de la Universidad Bolivariana de Venezuela. En esa práctica médica se da la síntesis en que se expresan las lógicas y los saberes, en donde se establece lo normal y lo patológico, y que responde a una matriz doctrinaria que genera una actividad económica asociada. De forma tal que tendríamos que preguntarnos cuáles son los fundamentos filosóficos que orientan la producción del conocimiento y el diálogo de saberes para producir nuevas realidades, cuál es la naturaleza de la relación entre el conocedor y aquello que es conocido, cuáles son los límites que establecen cuando nos referimos a salud y existe realidad real objetiva a ser captada y verificada en salud. Si queremos entender esto, tenemos que pasearnos por cómo es que nosotros percibimos la salud y cuáles son los marcos referenciales en los cuales nosotros nos basamos. Históricamente, la salud pública, que es como hasta ahora la hemos conocido, ha estado fundamentada en ese pensamiento positivista, en ese pensamiento cuya base está dada en el raciocinio empírico analítico o más específicamente en el positivismo lógico. Posterior a ello, vista las insuficiencias de este paradigma ya de hace algún tiempo, otras formas de racionalidades como las simbólico-lingüísticas o denominadas de otra forma como las comprensivo-interpretativas han intentado transitar hacia el componente cultural o el componente social dentro del ámbito de las mal llamadas ciencias duras o las ciencias exactas, en donde es inadmisible la incertidumbre y donde es inadmisible el pensamiento de la complejidad. No obstante, no sencillamente por incorporar lo que son el pensamiento del comprensivo interpretativo dentro de la racionalidad positivista nos permite ese diálogo o nos permite ese tránsito desde una salud pública hacia una salud colectiva. Eso viene dado, o la posibilidad de generar estas respuestas se encuentra en las ciencias críticas, más específicamente en lo que se ha denominado el pensamiento de la salud colectiva. El pensamiento de la salud colectiva es, en este caso, la posibilidad del análisis crítico de las formas en que se producen las inequidades en la sociedad y cómo ello se expresa en los perfiles diferenciales. Es pasar entonces de un carácter descontextualizador de la salud a un carácter contextualizado, a un carácter con apego, a un carácter que responde a una dimensión geohistórica de la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que responde a los factores locales, que responde a la forma en que la gente vive su proceso de salud, responde a la forma en que se dan las condiciones de vida para que las personas puedan alcanzar el grado máximo de salud, que es muy contrario al reduccionismo o a la descontextualización que hace el pensamiento positivista de asumir la salud únicamente como lo opuesto de la enfermedad. ¿Okay? Y es la posibilidad de
salir de esos enfoques excluyentes de significados y de propósito. La salud genera entonces, como movimiento social o como militancia sociopolítica, como la ha sido definida por Mario Testa, la salud colectiva, supone movimientos ideológicos y supone igualmente una constante resignificación. ¿Por qué? Porque se ha dado un agotamiento de esa concepción de salud prevista en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que es por demás una organización que responde a un contexto específico, que fue el contexto de la posguerra, en el que solamente se plantea la salud en el año de 1945 como el opuesto de la enfermedad. Lógicamente, esa forma de entender la salud ha sido ampliamente superada y lo más trascendental de ello es que ha demostrado su agotamiento. Puesto que no hay persona totalmente sana ni persona totalmente enferma. Incluso, aunque pudiéramos tener la apariencia de que somos perfectamente sanos, podríamos tener placas ateromas en nuestro cuerpo incluso desde nuestra infancia, o porque aparentemos que estamos absolutamente enfermos, incluso tiene que ver con una visión de asumir la enfermedad. De forma tal de que no hay un individuo que esté totalmente sano ni totalmente enfermo. Entonces, pretender reducir la salud únicamente a sus aspectos meramente biológicos es un reduccionismo que pretende ser superado por el pensamiento crítico de salud o el pensamiento de la salud colectiva. Entonces, cabe cuestionarnos, ¿qué es salud? Es lo que ha sido denominado por Almeida y por Paín como el punto ciego de la propia salud. ¿Por qué? Porque en tanto no avancemos hacia lo que es una conceptualización más amplia, más apegada al vivir de la gente y más específicamente en nuestro contexto, más apegada al vivir bien en socialismo, difícilmente podríamos suponer una formación o una educación más centrada en generar esas condiciones de vida para las personas, más próximo a ese pensamiento de la salud colectiva. La salud colectiva, como ya he dicho, comulga con la idea más amplia de la incorporación de los sujetos sociales o de los actores sociales en la generación de su propia salud, en el empoderamiento, en la autonomía y en entender la salud fuera de los límites restrictivos de los establecimientos de salud y verlo como un proceso de vida, como un proceso consustanciado incluso con la propia felicidad, lo cual está señalado incluso por nuestro libertador Simón Bolívar dentro del contexto de la suprema felicidad social. Ya desde 1812 del Congreso de Angostura se visualizaba que el ser humano está dado en el marco de las posibilidades que le dé el alcanzar esas condiciones de existencia deseables, esas condiciones de existencia que le generen en última instancia la felicidad, la suprema felicidad social. De forma tal que requerimos de una interpelación ontológica para aquello que deseamos construir, ya sea que sea en el programa de medicina integral comunitaria o sea el programa de formación de gestión de salud pública o el de radioterapia o el de enfermería. Tendríamos que cuestionarnos cuál es la salud que estamos deseando construir, cuál es nuestro objeto de trabajo o es el sujeto de trabajo. Hay una distinción entre la forma en que yo me aproximo a mi realidad concreta. ¿Existe realidad concreta o es que está dada, es una realidad perfectamente definida o es una realidad que está para ser construida y es una realidad que se reinventa al día a día dentro de las comunidades y que requiere igualmente formas que permitan abordar esa complejidad y esa dinámica compleja que se da dentro de las propias comunidades? Es esa la concepción de salud a la cual debemos transitar y es ese el reto que supone producir conocimiento dentro de la Universidad Bolivariana de Venezuela en esas dimensiones. Ello supone que tendríamos que generar articulaciones con los programas de formación de grado donde se genera naturalmente los espacios de salud, donde se genera la salud colectiva, es decir, donde se generan las condiciones de vida. En el programa de educación, en el programa de arquitectura, en el programa de agroecología y en tantos de los otros programas que permanentemente se están generando dentro de la Universidad Bolivariana. Porque se asume que esto está consustanciado con esa visión
teleológica, esa visión excelsa de lo que es la suprema felicidad social. Vemos entonces que la idea de salud varía entre diferentes culturas y lleva intrínsecamente acuerdos intersubjetivos que se fundan en los valores y en las éticas compartidas. Cabe la tarea para nosotros de definir qué es verdaderamente la salud. Dado que en cada formación económica social existen intereses, en este caso recordemos que incluso dentro del preámbulo del Plan de la Patria, el comandante supremo asumía que aún estamos dentro de un contexto de capitalismo, que aún prevalece la forma económica social en Venezuela del capitalismo. Entonces tendríamos que cuestionarnos sobre los intereses que coloca en tensión esta visión de la dimensión económica, social y cultural y simbólica que entra en pugna por la subsistencia o por la sustitución de una hegemonía en salud. Debemos conjugar así los saberes teóricos y prácticos que configuran el campo semántico que evoca el significante salud. Es decir, tenemos que revisitar qué es lo que significa para nosotros la salud y qué evoca cada una de estas dimensiones en las cuales tenemos sí que trabajar. ¿Cuál es el paradigma que soporta la forma en la cual asumimos la salud? Es un paradigma que se inscribe dentro del pensamiento positivista, es un paradigma que se inscribe dentro de la racionalidad neutral. Dentro del paradigma positivista específicamente, ¿cuál es mi objeto de estudio? ¿O asumo el objeto de estudio la salud o asumo el objeto de estudio la enfermedad? ¿Cuál es la comprensión de los efectos de los factores socioeconómicos o de la dimensión socioeconómica? ¿Lo asumo sencillamente como un factor de riesgo que responde a una lógica matemática de entender la salud o asumo que los factores sociales y los factores socioeconómicos también como parte de lo social han de ser comprendidos dentro del marco de la determinación de la salud? ¿Cuáles son los instrumentos de trabajo con lo cual yo produzco mi interpretación de la salud? ¿Voy hacia alguna transformación o sencillamente mi rol como parte de este proceso o si asumo una militancia es hacia la transformación o sencillamente a la comprensión de los denominados factores de riesgo? ¿Cómo analizo esos eventos que suceden dentro de la sociedad y cuáles son los métodos con los cuales trabajo para ello? La salud pública convencional asume la población como el objeto a ser intervenido por parte de la norma, en tanto que la salud colectiva no. La salud colectiva se produce dentro de la propia dinámica no de la intervención, sino de la producción de la salud en el marco de una dinámica de cambio. Más específicamente en el caso venezolano, en el marco de la construcción del socialismo. Porque podríamos estar aproximándonos, si entendemos solamente la salud como algo a ser intervenido, podríamos estar generando conocimiento para realidades que son ficticias. Cuando hacemos conocimientos dentro de nuestras aulas de clases que no tienen ningún apego a la realidad concreta, a lo real concreto, a una praxis concreta dentro de la comunidad, estamos respondiendo a realidades que no existen. En primer lugar, cuestionarnos, ¿existe tal realidad? Y esa realidad que me es dada como preconcebida dentro del pensamiento positivista, ¿es realmente la que habla la comunidad? Entendemos que no. Esto es producto entonces de esa crisis paradigmática y por consiguiente por una crisis epistemológica, teórica y metodológica. Ya el pensamiento de la salud colectiva latinoamericana ha generado algunas formas distintas de entender esos perfiles diferenciales de salud en las poblaciones. Algunos autores como Braille y Granda y colaboradores entienden los modos de los perfiles epidemiológicos o los modelos de perfiles epidemiológicos de la sociedad en función de sus modos de producción y centran su análisis en la categoría de la clase social.
que son los grandes grupos. Entienden que se da una forma de reproducción de los perfiles de morbilidad en la población que son producto de esa reproducción social dentro de una formación económico-social determinada, que produce perfiles epidemiológicos dentro de las clases y que están sujetas a los valores y a las formas de contravalores que también se dan dentro de la sociedad, que están más vinculadas a los aparatos ideológicos del Estado, como por ejemplo la educación, como por ejemplo los medios de comunicación, las propias leyes, que tienen que ser revertidas para poder generar la sustitución del aparato liberal burgués que conlleve a la emancipación de los sujetos. Por otra parte, existen otros modelos como el sugerido por Asa Cristina Laurel, que centra su análisis no solamente en la clase social, sino que escoge como categoría de análisis el proceso de trabajo o el proceso laboral, que estipula que la forma de enfermar y de vivir en salud de la población está fuertemente determinada por el proceso de producción social o por el proceso laboral, en el cual la división de trabajo genera una carga laboral diferenciada también de acuerdo a la clase que se ocupe. Es decir, si la persona ocupa la clase pudiente, la clase dueña de los medios de producción, lógicamente va a tener un perfil de salud y de enfermedad distinto a lo que pueda tener la clase obrera, que es sometida a condiciones de trabajo que no sean las más apropiadas. Tiene una carga de estrés que tiene una expresión biológica concreta, tiene una carga de estrés social que también tiene una expresión concreta y produce perfiles diferenciados de salud. De forma tal que estas aproximaciones que se han producido en América Latina de entender las categorías de análisis de la salud sacan del ámbito meramente biológico o de la interpretación de la salud y la enfermedad solamente en el contexto o los límites restrictivos de la carga biológica, los amplía hacia otras dimensiones como es la clase social o como es la producción o el trabajo en el proceso laboral. Y ello asume entender esto dentro de las diferencias de clase y dentro del sistema de producción capitalista. La epistemología de la salud colectiva asume por su parte la declaración abierta de valores que están consustanciados principalmente con la vida, a diferencia de la salud pública, cuya declaración de valores está más asociada a el control de las enfermedades, a el control de algún tipo de actividades que lo que busca es asegurar la prestación de servicios asistenciales cuyo objeto de estudio es principalmente la enfermedad. La ciencia deja de ser un medio para la salud colectiva, la ciencia deja de ser un medio y desde una perspectiva dialógica y de transformación pasa a convertirse en una mediación para la ética, ello citando a Dussel. La ética revolucionaria, que es lo que aporta, según Mario Testa, el sentido necesario para la constitución de los sujetos. Y es importante destacar el elemento de la constitución de sujeto, porque este sujeto al que hace alusión la salud colectiva es un sujeto que no es el objeto de estudio, es el sujeto de la transformación, es el sujeto que entiende que para poder producir salud tiene que incorporarse a esa militancia sociopolítica que incide más específicamente en esas formas en que se genera la inequidad dentro de la sociedad. Es una declaración abierta a la lucha anticapitalista y es una declaración abierta contra las inequidades y contra la desigualdad. Es ese precisamente su objeto de estudio. La salud colectiva se asume como transdisciplinaria y asume la transdisciplinariedad en sí misma como su episteme. Es la emancipación del conocimiento biomédico que, como decía al inicio de la presentación,
es el calco o es el producto del calco de ese sistema biomédico capitalista que centra el proceso de producción del conocimiento en salud en la realización económica del capitalismo dentro del complejo médico industrial. Es la dialéctica entre el conocimiento asentado y los problemas generados en la interacción con lo real. Es lo que hacemos permanentemente dentro de la Universidad Bolivariana, que es acercar la racionalidad de la comprensión de los problemas a partir de la propia problematización. Es la capacidad de generar la problematización continua de las distintas dimensiones que hacen parte de la salud, las cuales son por demás infinitas si se asumen desde el pensamiento de la salud colectiva. Es el sentido que genera la problematización transdisciplinaria. Son la generación de nuevos núcleos de inteligibilidad. La salud colectiva es, en tanto, una pedagogía de carácter integral, integracionista y holística. Es en sí mismo un pensamiento decolonial porque asume la emancipación como su contexto, asume la emancipación no solo como su contexto, sino también como sus fines. Es, sin duda alguna, si lo vemos en una filosofía más amplia, la filosofía del buen vivir o del vivir bien en socialismo. ¿Y por qué hago la distinción en socialismo? Porque no es el vivir bien del capitalismo, que establece que las necesidades solamente las podrá alcanzar en la medida que tenga la acumulación de cosas materiales. Asume el vivir bien en tanto mi comunidad, en tanto mi familia y en tanto el ser humano logra alcanzar su grado máximo de felicidad en comunidad, en respeto por los otros, en respeto por la naturaleza, en respeto por el ecosistema. Es así que una ontología y una epistemología y una hermenéutica para la salud colectiva son necesarias. Esta nueva hermenéutica que transita hacia asumir que la salud requiere de rupturas con una visión epistemológica anterior asociada al pensamiento positivista, que requiere de esa hermenéutica que nos dice que la ciencia no es solamente la ciencia dura, la ciencia del positivismo, sino que otras formas de producción de conocimiento son legítimamente ciencia, que lo que se genera dentro de las comunidades es también ciencia, porque tiene unos métodos, porque se constituye sobre unos saberes, porque establece también unas formas nuevas de tecnología en la que se conjugan un determinado conjunto de conocimientos y de métodos que generan tecnologías. La salud colectiva es en tanto una hermenéutica distinta porque incorpora en esa ruptura también la necesidad del diálogo con otras formas de conocimiento o con otras formas de ciencia y se entrelaza con lo que históricamente ha trabajado las ciencias sociales desde una visión más comprensiva, más interpretativa, más de la hermenéutica, pero comprometidos siempre con la transformación. Son formulaciones teórico-prácticas para la interpretación de la salud desde la base poblacional, desde una perspectiva integracionista de equidad y de construcción de ciudadanía. Es entonces la ciudadanía, la construcción de esa ciudadanía, el centro de la salud colectiva. Estamos entonces en presencia de un giro hermenéutico de entender la salud pública y transitar hacia la salud colectiva. ¿Y por qué un giro hermenéutico? Porque a través de este giro pasamos a interpretar y a comprender la salud a una forma no solamente de comprensión, sino de transformación. Hay un compromiso político implícito en esa forma de generar una nueva hermenéutica. Es una hermenéutica para el conflicto social, para el desarrollo histórico de la lucha de clase. Es un compromiso con esa lucha de clase. Y supone una dialogicidad
que es una herramienta para la mediación entre la producción del espacio de integración transdisciplinaria y la generación de nuevas representaciones sociales. Esas nuevas representaciones sociales son, en otras palabras, la forma en que las personas entienden su proceso de trabajo y la producción de ese proceso de trabajo y de su ubicación dentro de la lucha de clases en un proceso social, y que entiende la salud consustanciado con estas otras dimensiones. Es la necesaria exigencia de configurar un nuevo discurso en salud, que asume su carácter político y que asume que la salud solo será alcanzable a través del abordaje de las condiciones de vida de las poblaciones. En fin, ¿cuáles son los pilares de la salud colectiva o cómo podemos traducir todos estos fundamentos filosóficos, teóricos, epistemológicos y axiológicos? ¿Cómo podemos traducirlos específicamente en nuestro quehacer cotidiano dentro de un servicio o en una comunidad, o en nuestro quehacer cotidiano en investigación o en docencia o cualquiera de las áreas en las cuales nos desempeñemos? La salud colectiva como movimiento social y como dinámica de cambio y como compromiso con la transformación se erige principalmente en tres pilares fundamentales, que son la gestión pública, que es una gestión pública que no solamente es el aparato administrativo previsto en los establecimientos de salud, es una gestión que es para la transformación. Más adelante veremos a qué nos referimos con esa gestión para la transformación en el espacio real concreto de la Universidad Bolivariana. Es una epidemiología, el otro de los pilares fundamentales de la salud colectiva, y es una epidemiología que no puede solamente ser la epidemiología del riesgo, la epidemiología convencional, la epidemiología del contagio de sujetos y de promedios que no tienen rostro y en los cuales no se asume ningún compromiso hacia la transformación. Es una epidemiología que supone pasar de la vigilancia de números a la incorporación de sujetos activos en la transformación social a través del empoderamiento de las herramientas que conllevan a el mejoramiento de sus propios procesos de salud. Es entender la dimensión amplia del carácter de determinación social dentro del contexto de los números o en el ámbito de los números o en el campo de los números. Y es, como tercer pilar fundamental de esta salud colectiva, las ciencias sociales. Es ese diálogo necesario con esas otras formas de producir ciencias que nos comunican o que nos permiten entender los procesos de salud en el contexto del individuo, en su marco cultural, en su marco social, como producto de ese contexto geohistórico, de lo cual las ciencias sociales, a través de los enfoques fenomenológicos, a través de los enfoques antropológicos, psicológicos y de tantas otras disciplinas que subsidian a las ciencias sociales, nos permiten una aproximación más sentida de esa necesidad de generación de sujetos y de sentidos en la construcción del proceso de salud. Tenemos que transitar hacia modelo de gestión, a un modelo de gestión que incorpore lo participativo. Es así el reto de congeniar esos tres pilares teóricos que son la gestión pública, la epidemiología y las ciencias sociales hacia una praxis concreta que genere nuevas teorías desde un modelo de gestión de salud participativo con las comunidades. Es pasar de la vigilancia al monitoreo participativo con las propias comunidades y es establecer ese diálogo de saberes. Venimos entonces hacia una reflexión de la necesidad de ubicación del espacio social. El análisis de la situación de salud desde la epidemiología crítica nos permitirá trabajar
con los elementos que hacen parte de la determinación social, económica y cultural, considerando las representaciones sociales en salud a partir del sujeto y de la subjetividad y la intersubjetividad, además de incorporar el enfoque de la intersectorialidad y la transdisciplinariedad. Esto dicho por Teixeira. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué quiere decir ese diálogo necesario con las ciencias sociales? Que no podemos producir formas de interpretar la salud a no ser que estén dadas dentro de la intersubjetividad, del sujeto que es el que la protagoniza y que es por demás el sujeto del cambio, el sujeto de la transformación, es decir, el sujeto comunitario. No hay otro que no sea el sujeto comunitario. Dentro del plan de la patria se asume el espacio real concreto como la posibilidad de generar los espacios de la salud colectiva en el marco de esa gestión pública. Y es así como destaca la conformación de las áreas de salud integral comunitaria a partir de Barrio Adentro como eje de la transformación y configuración del Sistema Público Nacional de Salud. ¿Y qué es un área de salud integral comunitaria? ¿Y por qué es importante para la formación y para la producción de conocimiento dentro de la Universidad Bolivariana de Venezuela? Porque el área de salud integral comunitaria es una visión más amplia al enfoque tradicional de la salud pública, como fin último el establecimiento de salud o la prestación de servicios asistenciales, y trasciende hacia la visión de la salud comunal, una salud comunal que está más asociada a la forma en que se produce la salud y que se identifica con otras estructuras como por ejemplo alimentación, educación, deporte, ambiente y todos aquellos aspectos intersectoriales que sin ellos no podrá generarse la salud comunal. El área de salud integral comunitaria es así una unidad básica de integración del Sistema Público Nacional de Salud que representa la base de carácter estratégico más importante que hemos alcanzado dentro del Sistema Público Nacional de Salud dentro de la Revolución Bolivariana. Un área de salud integral comunitaria es una nueva arquitectura de este Sistema Público Nacional de Salud que es un espacio de desarrollo y de formación de la unidad básica integradora proyecto y es un área para el vivir bien. En un área de salud integral comunitaria no están solamente los centros de salud, es decir, un determinado número de establecimientos de prestación de atención primaria o de primer nivel de atención, así como de centros de diagnósticos o ofertas de servicios de tipo odontológico o de tipo de ópticas, sino que incorpora la dinámica propia o la dinámica viva de la comunidad. Es decir, que incorpora no solamente los establecimientos, sino la dinámica que se genera a partir de los actores sociales. El área de salud integral comunitaria es la unidad básica de integración del Sistema Público Nacional de Salud a nivel local y está constituida con todas las instituciones sociales, asistenciales, docentes, investigativas, tecnológicas u otras que prestan servicios de salud a la población en un área geográficamente determinada, basadas en la estrategia de Barrio Adentro, priorizando la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, sin descuidar la curación y la rehabilitación. Las actividades que se coordinan dentro del primer nivel de atención de la red de servicios integrados mediante un modelo de atención y de un modelo de gestión acordes con las condiciones existentes de cada lugar, con un enfoque integral, interinstitucional, intersectorial y con la participación activa y protagónica de la comunidad, quien ejerce el poder popular. De forma tal que el área de salud integral comunitaria es el espacio natural de producción de conocimiento para la Universidad Bolivariana de Venezuela y es el espacio natural de producción de salud colectiva. ¿Por qué? Porque siendo que la salud colectiva persigue la emancipación en salud o la emancipación de los sujetos, solo se alcanzará a través del empoderamiento y de la participación comunitaria. En tanto, nuestra comunidad y en tanto la generación local de la salud no se asuma como elemento de cambio, no podríamos avanzar hacia esa transformación social en salud. Un área de salud integral comunitaria se corresponde así con un territorio social de varios consejos comunales
y en la misma se articula la red de los servicios primarios de salud con las redes sociales comunitarias y con otras misiones sociales. La red de servicios de la SIC aplica a un modelo integral e intersectorial de atención continua de salud familiar y comunitaria, universal y gratuito. Si lo vemos en el marco de la construcción del Estado comunal, entenderemos pues que el área de salud integral comunitaria debería coincidir en gran medida con lo que es la conformación de esa célula primigenia del Estado comunal, que es la generación de nuestras comunas. El Estado comunal pone énfasis en el desarrollo de la potencia de las comunas mediante los esfuerzos concurrentes de la gestión de gobierno y, por qué no decirlo, de la académica a partir de ese espacio local. La organización comunitaria es entonces el actor social para la transformación y en nuestros planos de análisis el nuevo singular, el nuevo generador inicial es el poder popular dentro de un área de salud integral comunitaria. La salud colectiva de la SIC o del área de salud integral comunitaria es entonces la gestión local integrada desde una nueva arquitectónica del Sistema Público Nacional de Salud que asegure el diálogo entre todas estas dimensiones, no solo de la salud asistencial, sino de la salud comunal y de la salud como sinónimo de vida, como sinónimo de paz, y la gestión local. Además de esa epidemiología subsidiaria de la gestión desde la comunidad y como parte integrante del monitoreo participativo, que además desde una perspectiva de ciencia social incorpora lo subjetivo y la intersubjetividad como componente legítimo en el proceso de gestión, con una orientación teleológica hacia el buen vivir y hacia la suprema felicidad social. Tenemos que entender pues que el sector salud es parte de un proceso de refundación del Estado, que no es tan solo un área de servicios que demanda de cambios en cuanto a la gestión para maximizar no solo la eficiencia, sino la eficacia en la prestación de los servicios para que puedan llegar con acceso y de forma universal, tal cual está previsto dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino que también se constituye como un campo, y es un campo en el que hay un ámbito teórico y práctico, desde el cual estamos llamados desde las universidades revolucionarias, desde la Universidad Bolivariana como batuta y como vanguardia, a construir esa nueva hegemonía práctico-conceptual. Voy a citar a Hugo Spinelli y a Mario Testa, quienes dicen de la salud colectiva la profunda vocación de transformar nuestra acción en un quehacer humano profundamente comprometido con la vida y con el cuidado de la enfermedad de nuestras poblaciones. Es una militancia sociopolítica, en palabras de Testa. Es un intento de construirnos como sujetos salubristas en función a respetar individualidades y apoyar la construcción de ciudadanos. Es un intento por crear espacios de aprendizaje para multiplicar las fuerzas del compromiso. Es buscar el desarrollo de las ciencias de la salud para potenciar en ellas y desarrollar la felicidad. Quiero además destacar que corresponde a este proceso de construcción social, a este proceso de transformación social, generar su propia conceptualización de la salud colectiva, que si bien es un movimiento con el orgulloso sello de latinoamericano, exige a Venezuela como vanguardia en la producción de condiciones de vida dignificadas, consustanciadas con el derecho, exige de nuestra producción teórica para soportar de forma contundente la posibilidad de generar salud colectiva. Somos nosotros los llamados a demostrar que la salud colectiva es un movimiento que supera solamente una visión teórica y una visión voluntarista a transformarse en un objeto de transformación, en un objeto de cambio, y que está además suficientemente refrendado dentro de la visión amplia del Plan de la Patria. Hablar del Plan de la Patria es en última instancia hablar de salud colectiva, y en esa dimensión tenemos que asumirlo, puesto que en ello podemos abarcar la transformación y la refundación del Estado necesaria para la nueva institucionalidad,
no solamente del Ministerio de Salud, sino también de las otras instituciones que asumen responsabilidad en la configuración de esas condiciones de vida dignas, apegadas al derecho y apegadas a la justicia, en un Estado que se asume como de la igualdad. Es la posibilidad de generar esa forma de entender la salud a partir de toda la comunidad, que la comunidad se empodere del conocimiento, que será lo que le permitirá dialogar en igualdad de condiciones con la anterior institucionalidad, y es la posibilidad de asumir a esos sujetos sociales en esas rupturas epistemológicas y en esas rupturas hermenéuticas como actor del cambio y como actor que conoce su realidad y que nadie mejor que él es el que podrá incidir dentro de esos factores que no son de riesgo, sino que son factores de determinación social. El riesgo es sencillamente una medida matemática, en tanto que la visión de determinación social asume el compromiso político con la transformación y asume el compromiso político con las formas que generan inequidad y con las formas cualquiera de exclusión, de explotación, de imperialismo y en última instancia de colonialismo. Es de forma tal que quiero recordar, ya para cerrar, que este es el año bicentenario de la juventud, y bien nos los dejó por consigna José Félix Rivas: no podemos optar entre vencer o morir, necesario es vencer, y demostrar que la salud colectiva es una vía de aproximación a la salud colectiva es asumir una militancia. De forma tal que los invito a sumar parte de esta necesaria militancia que está comprometida con la transformación social y con la suprema felicidad social. Muchísimas gracias.